en este pueblito cercano a Ilave. Había esta patrulla donde estaban los cabos Frank Canazas y Alex Quispe. Y ahí había una decisión que tomar. Había una decisión que tomar. Tenías como 300 manifestantes delante y un grupo de militares, que creo que eran 20, 30. Había dos caminos. O los militares enfrentaban a los manifestantes y morían 40 personas, o 30, o 20, o no sé, porque los militares solo tienen fusiles para enfrentar a los manifestantes. O hicieron lo que hicieron, Oscar. Pusieron, fíjate tú el valor que tiene como mensaje lo que ha pasado con estos dos cabos del ejército. O sea, que han preferido poner en riesgo sus propias vidas, han preferido poner en riesgo sus propias vidas a ahondar la herida. Porque la otra opción era ahondar herida, más muertos entre la población. Y prefirieron morir ellos incluso, poner en riesgo su vida. Esto tiene un valor emblemático, Oscar. Esto es un gesto extraordinario. Pero por supuesto, o sea, esos son los verdaderos héroes de la democracia. Los que han sacrificado sus vidas para salvar las 300 vidas de los manifestantes. Nicolás Lucar aseguró que los soldados del ejército prefirieron poner en riesgo sus vidas cruzando el río Ilave-Puno y no enfrentar con sus fusiles a la población, decisión que hubiera acabado con la vida de varios pobladores. ¿No es cierto? Porque yo sigo pensando, no sé si compartes mi opinión, que las cosas pudieron ser, la historia, escúchame, Oscar, la historia pudo ser otra en Puno. Hoy podríamos estar discutiendo quiénes fueron los, mira lo que te voy a decir, quiénes fueron los energúmenos que quemaron el aeropuerto de Juliaca y que le hicieron daño. No al gobierno, le hicieron daño a los puneños porque le jodieron el aeropuerto y en este momento estaríamos con las fotos de todos los promotores de ese ataque salvaje a un aeropuerto que es de todos los peruanos, sobre todo de los juliaqueños, de la gente de San Román. Estaríamos en otra discusión. Ahora estamos discutiendo, o sea, porque el aeropuerto lo puedes reconstruir, Oscar, ¿no es cierto? Y puedes usar los seguros, y puedes identificar a los vándalos, los sinvergüenzas, los promotores de la violencia y del odio en este país que querían quemar ese aeropuerto. Pero eso lo que no puedes hacer es resucitar a los muertos. A los muertos no los puedes resucitar. Pudieron hacer las cosas de otra manera. Ni a los policías ni a los demás peruanos. Claro. O sea, han muerto peruanos, policías y no policías, y eso no va a regresar. Pero si seguimos con el discurso de hubiéramos hecho esto o hubiéramos hecho lo otro, la historia lamentablemente no se puede reescribir. Lo que tenemos que tratar es de no repetirla. Y el no repetirla pasa por buscar lo que nos une, lo que nos reconcilia. Es cierto que es muy difícil en este momento hablarle a la esposa de uno de los policías muertos en cuyo velorio estuve, que hay que reconciliarse. Como también es difícil hablarle a la madre y al marido de esa mujer y ese niño que murieron en una ambulancia porque no pudieron cruzar el bloqueo, y a los otros muertos. No, ahorita, los cabos Frank Canazas y Alex Quispe, ¿no? Que se han muerto ahogados cruzando el río. Tenemos que ser claros en que esta violencia partió de un grupo de asusadores que han escondido la mano, que empujaron a nuestros hermanos y hermanas manipulados a una violencia que no es característica del pueblo peruano, pero que se dejó llevar justamente porque somos incapaces de juzgar críticamente lo que nos Oscar, por un defecto de educación que corregir. Tenemos que ir a la pausa, yo te ruego, sé que todavía tienes tiempo antes de subirte al avión, por favor mantente conectado. Te voy a agradecer que si has tenido la gentileza de conectarte desde el aeropuerto, te mantengas conectado porque tengo una pregunta. O sea, ¿no hay alguna fórmula para crear un clima tipo, decir cosas como esta, ¿no es cierto? Suspendemos toda operación, creamos una comisión que investigue de manera independiente las muertes que han ocurrido en Puno. Sea damnificado, sea herido, ¿cómo hacemos para que los puneños puedan ganarse la vida? Porque el suspender la fiesta de la Candelaria ha significado el hambre para muchas familias en Puno. Por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para que debería ser un interés común? Pero no lo hagamos donde los ánimos están exacerbados. A mí me piden que vaya a Puno, voy a Puno, pero no voy a ir sin la protección adecuada porque pudiera resultar dándoles un rehén más con el que negociar. Y eso es un riesgo fruto de la desconfianza generada por la violencia. Mira, Oscar, lo que ha pasado en Ilave, en este pueblito cercano a Ilave. Había esta patrulla donde estaban los cabos Frank Canazas y Alex Quispe. Y ahí había una decisión que tomar. Tenías como 300 manifestantes delante y un grupo de militares, que creo que eran 20, 30. Había dos caminos. O los militares enfrentaban a los manifestantes y morían 40 personas, o 30, o 20, o no sé, porque los militares solo tienen fusiles para enfrentar a los manifestantes. O hicieron lo que hicieron, Oscar. Fíjate tú el valor que tiene como mensaje lo que ha pasado con estos dos cabos del ejército.
O sea, que han preferido poner en Que riesgo han sus propias su vida vidas, han preferido poner en riesgo sus para propias esos vidas a manifestantes. ahondar la herida. Porque la otra opción era ahondar heridas, más muertos entre la población. Y prefirieron morir ellos incluso, poner en riesgo su vida. Esto tiene un valor emblemático, Oscar. Esto es un gesto extraordinario. Pero por supuesto, o sea, esos son los verdaderos héroes de la democracia, los que han sacrificado sus vidas para salvar las 300 vidas de los manifestantes que podrían estar muertos hoy día si ellos se defendían. Decidieron no defenderse y dar, como dice la Biblia, la vida por sus hermanos. Eso es lo que tenemos que rescatar, pero no podemos hacerlo en un sitio donde se está azuzando la violencia. Tenemos que hacerlo en un sitio donde se pueda conversar, donde se pueda ir más allá de lo evidente. Ahora, el problema es que todo esto te lleva inevitablemente al tema del adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Es decir, porque en Puno lo que están pidiendo es que se vaya Dina Boluarte, que se adelanten las elecciones y cosas de ese. No estoy seguro, porque, como te digo, si recuerdas el capítulo de Bruto y Antonio frente al cadáver de César en el Julio César de Shakespeare, te darás cuenta que a la masa es muy fácil manipularla para que piense lo que tú quieres, creyendo que es lo que ellos piensan. Y creo que ese es el caso con muchas de las consignas que tirios y troyanos están defendiendo hoy día. Se habla del pueblo, la población, la calle, y lo que tenemos son unos cuantos miles de personas poco educadas que están siendo manipuladas por mentes, en mi opinión, siniestras, que lo único que buscan es su cuota de poder. No sé cómo va a ser interpretado esto último que acabas de decir, pero en fin, no sé, yo creo que esto es un reto y yo insisto, Sí. La muerte, el sacrificio que tiene así, no sé, es como una especie de inmolación de estos dos cabos. O sea, estás frente a 300 manifestantes por un lado y viene otro grupo numeroso por el otro. Y tienes dos caminos. O te defiendes y metes bala, o tratas de salir de la situación para que no muera nadie más y te mueres tú. Por Dios, o sea, tiene un valor extraordinario que tendríamos todos que reconocer. Porque sí tenían otro camino. Y el camino era meterle bala a la gente y no lo hicieron. Entonces, que esto nos sirva para tener un mínimo de puente de entendimiento, ¿no? O sea, trabajemos para que ese sacrificio no sea en vano. Y el día que finalmente estemos reconciliados, quisiera ver en la Plaza de Ilave un monumento a esos dos cabos que sacrificaron sus vidas para salvar a 300 puneños. Soldados revelan que población los atacaron con piedras mientras cruzaban el río para salvar sus vidas. Ante ello, un video grabado en un cuartel militar en Puno da luces de lo que podría haber ocurrido en los hechos que estuvieron el fatal desenlace para el personal de tropa del ejército. En el material audiovisual se ve a un grupo de soldados con frazadas en las espaldas que, ante la pregunta de un oficial respecto a lo que ocurrió, responde que se vieron rodeados por una turba de vándalos que los atacó con piedra, por lo que tuvieron que cruzar el río. De los soldados asimismo indicaron que tuvieron que hacer una cadena humana para poder cruzar las aguas del río Ilave. Sin embargo, al proseguir los ataques, la cadena se rompió y varios soldados fueron víctimas de la corriente.